Hay dolores que el cuerpo puede soportar y hay dolores que pues anuncian el final. Pero ¿qué sucede cuando tu cuerpo grita que te mueres y el sistema diseñado para salvarte simplemente no te escucha? Sí, fíjate, hace 4 años me operaron de una hernia hiatal en una clínica privada aquí en Suiza. Lo que me operó fue un robot. Es una máquina que se llama Da Vinci, pero tuve una primera complicación. Lo que me provocó fue una disfagia. La segunda operación la tuve en un hospital aquí en mi misma ciudad, pero tuve una perforación gástrica. La historia original era simple una hernia de hiato. La solución, una cirugía robótica. Estuviste una semana en una clínica privada. Todo parecía bajo control. Mira, la primera operación lo que me provocó fue una disfagia, lo cual es la incapacidad para poder tragar normalmente. Me mandaron a otra clínica para hacerme una endoscopía y había como un balón, algo así que ellos inflan para poder dilatar un poco el esófago, lo cual no funcionó. Luego, en el otro hospital, tuvieron que operarme y ahí fue cuando me hicieron una perforación en el estómago que fue difícil de tratar, de diagnosticar también. Llegas a un nuevo hospital por una complicación que te provocó una segunda complicación, una perforación gástrica. ¿Cómo fue este proceso? Vi varios médicos, vi muchos especialistas del hospital. La verdad que ninguno me creía de mi dolor, creo yo, porque fue algo, mira, te operan del estómago y mi dolor era en el hombro. Era un poco raro. Y era un dolor insoportable, como que tuvieras un cuchillo clavado todo el tiempo y que no me podía ni mover. Los doctores insistían que me levantara de cama, de que caminara, pero para mí era muy difícil dar un paso. Em, Me hicieron unas infiltraciones pensando que el dolor era muscular. La clave del por qué no me creían es porque los exámenes de sangre salían normales. No había ningún signo de infección. Entonces para ellos la ecuación era fácil. Los exámenes están bien, el paciente está exagerando. Incluso lo que me dijeron a mi salida es que quizás yo estaba cansado del hospital y que lo mejor es que yo me fuera a casa para yo poder cambiar mi rutina y quizás eso me iba a ayudar a sentirme mejor. Porque entre las dos operaciones yo tuve como un mes hospitalizado. Yo me acuerdo que había una doctora en específico a quien yo prácticamente le rogaba que me hiciera un escáner, que me hiciera algún examen, porque el dolor era muy fuerte y sobre todo cuando comía el estómago se me inflamaba. Pero para ella no es normal, tienes hematomas y es por eso que tienes ese dolor. Pero uno se conoce y el dolor para mí no era normal. Pero ¿qué decían los demás médicos? En ese momento que me dijeron de que el hospital ya no podía hacer nada por mí y que me fuera a casa, pues no tenía opción y yo dije, bueno, si el hospital ya no puede hacer nada por mí, pues entonces me voy a casa y prefiero morir en mi casa, en mi cama, que dormir en ese lugar donde no me están escuchando. Recuerdo que eran como las 7 de la noche, pues tomé una ducha caliente y dije quizás esto me puede ayudar para relajar un poco el dolor y poder dormir, pero era imposible. ¿Qué pasó esa noche una vez que ya estabas en tu cama? Mira, yo le había dado las llaves de mi apartamento a un amigo, porque yo vivo solo y me acababa de mudar aquí. Él quedó de llegar el siguiente día a las 8 de la mañana. Cuando él llegó, yo no hablaba, no podía moverme, ni siquiera me había podido cambiar la noche que había tomado una ducha. Me vistió, me llevó a la clínica donde me operaron la primera vez. ¿Y qué pasó al volver al lugar donde todo empezó? Pues mira, el doctor, la verdad que me decepcionó un poco porque me rechazó. Ni siquiera lo vi. Fue una recepción, ellos dijeron de que él no podía ocuparse de mí porque él no podía hacerse responsable si en otro hospital ya me habían realizado otra operación. Entonces que yo tenía que volver al otro hospital para arreglar el problema que me habían ocasionado. Pero el otro hospital se lavaba las manos diciendo de que ellos me ayudaron de un problema que yo
tenía de la otra clínica donde me habían operado. Entonces fue complicado. Y aparte de eso, me mandan a casa y me dicen de que no, el hospital no puede hacer nada por mí. Voy al otro y tampoco. Tú te sientes, no sé, no encuentro palabra para decirlo, pero la verdad que estaba entre la vida y la muerte, que no me creían, no me escuchaban y ese miedo, ¿sabes?, de buscar ayuda. ¿Y cuál fue la reacción de los médicos? Cuando llego al hospital, como pude, les expliqué de que me hicieran el escáner, que me habían rechazado durante la hospitalización que había tenido. Yo había salido el día anterior. Con miedo de que me volvieran a rechazar, acepté ir, gracias a mi amigo. Me hicieron el escáner y no pasaron ni siquiera 10 minutos cuando llegaron 2 cirujanos y me dijeron de que había un problema, de que yo tenía una infección porque me habían perforado el estómago. Tuve el estómago lleno de hongos, tenía 3 tipos de hongos llenos de pus, los pulmones llenos de agua, todo en el lado izquierdo. Y me dijeron de que me tenían que operar en ese momento, si no yo no iba a pasar la noche. Y así fue. Cuando despierto de la operación, yo no sabía si estaba soñando, si era la realidad. Me levanté con un montón de máquinas conectadas por todos lados. Drenaje en el estómago, drenaje de pulmón, aspiración para el estómago. Tuve por la vía central una sonda para poder alimentarme por la vena, más los catéteres, más una sonda. Bueno, fue un poco complicado. Para quitarme esa infección se tardaron 2 meses, exactamente. En total estuve 2 meses hospitalizado. ¿Cuáles son tus diagnósticos al día de hoy? Actualmente tengo dolores crónicos porque ellos piensan que tocaron un nervio frénico, dicen ellos. Tengo una inflamación crónica del sistema digestivo con úlceras. Hay una enfermedad que no sé cómo se dirá en español, pero es como la narcolepsia-like. Es la necesidad de dormir todo el tiempo. Y tú duermes, pero no descansas, porque siempre tengo como un sueño paradoxal. Entonces eso quiere decir que mis músculos se relajan, mi cuerpo se relaja, pero mi cerebro está siempre trabajando, aunque yo esté durmiendo. Entonces yo me levanto más cansado. Perdí 20 kilos de peso, que no he recuperado, solo he recuperado 2. Eso ya hace 4 años. Tengo el dumping syndrome, insuficiencias en el páncreas. Todo esto problemas crónicos me ha provocado mala absorción de los nutrientes. Y pues ahora, hace 3 meses, me instalaron esta sonda nasoyeyunal. Esa no va en el estómago, sino que va más abajo directamente en el intestino para poder alimentarme, porque yo pierdo los nutrientes cuando me alimento normalmente. Y he tenido que necesitar perfusiones de hierro. Y pues en eso estamos a ver qué pasa. Espero algún día poder mejorarme. En los próximos videos hablaremos con detalle de cada uno de ellos y que nos digas los exámenes que te realizaron para dar con cada uno de esos diagnósticos. El motivo de este video es más que todo para poder expresarme, poder tener respuestas. Si hay alguien que esté viendo este video y que esté pasando por lo mismo, te agradecería que me compartas tu historia. Dime en los comentarios qué parte de esta pesadilla te gustaría que profundizara primero. La vida con alimentación artificial, el síndrome de dumping, cómo es vivir con dolor crónico. Gracias por escuchar. Juntos podemos hacer que nuestras voces, las voces de los pacientes ignorados, por fin se escuchen y podamos intercambiar información que puede ser de mucha importancia para todos. No olvides suscribirte al canal de Soma Vox y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de este viaje.